¿Qué tal? Ya estamos de vuelta aquí en Granada TV y se lo he prometido al inicio del programa. Aquí vamos a divertirnos en el día de hoy. Bueno, vamos a tratar de que la diversión no sea solo cosa del día de hoy, evidentemente, pero hoy queríamos empezar esta nueva etapa en el programa con risas y con humor. Y si hablamos de risas y de humor en Granada, desde hace un tiempo eso tiene nombre propio y es el de Cristian García. Cristian García, ¿qué tal, amigo? ¿Qué pasa, Fernando? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, un auténtico placer poder debutar en esta nueva etapa laboral que emprendo y que sea contigo. Para mí un placer, ya sabes que nos conocemos desde hace ya unos cuantos años y que yo sea el primero que entrevistas, que seguro que serán muchos, para mí, gloria bendita. Ojalá que sean muchos, ¿Seguro? pero el nombre de Cristian García siempre estará ahí como el primero. Así que muchas gracias por haber aceptado mi invitación. A vosotros. Y nada, que vamos a charlar un poquito de cómo te va, de qué tienes pensado para próximas fechas, pero antes de todo, quizá hay alguien que no te conoce, evidentemente. Eres bastante conocido ya en el mundillo granadino, si hablamos, como decía, de cómicos, de humor, de monólogos, etcétera, etcétera, tanto por tus espectáculos como por tus redes sociales. Eres bastante reconocido por ello. Pero oye, quizá pues puede haber alguien que no te conoce. Entonces, para esos que no te conocen, ¿quién es Cristian García y un poquito de dónde viene, ¿no? Bueno, pues soy Cristian García, soy humorista de aquí, de Granada, de aquí de la tierra. Llevo haciendo monólogo y comedia prácticamente desde que nací, me ha gustado desde que era chico. Y bueno, pues llevo prácticamente 10 años haciendo humor, haciendo comedia en los teatros, en las redes sociales, como bien has dicho. Y sí es verdad que dedicándome profesionalmente y comiendo de ello, pues desde la pandemia hasta parte, que gracias a Dios por la pandemia me dio el subidón. Y pues eso, 5 años que llevamos ahí picando piedra poquito a poco, intentando que cada vez me conozca más gente, cada vez ir creciendo un poquito más. Y contento, la verdad contento de, como digo, poder vivir de lo que es mi hobby, básicamente. Comentabas tú, la pandemia, ese momento fue el momento del boom. Luego vamos a hablar de ello, porque quiero que me cuentes cómo, evidentemente, dentro de una tragedia mundial, había que buscar, ¿no?, un poco las soluciones y cómo en el plano laboral incluso a ciertos sectores os vino bien ese parón en el que todo el mundo estaba metido en casa, pero quiero ir hasta el principio. Has dicho, desde que era niño me viene esto de hacer humor. ¿Te viene por qué? ¿De familia? ¿Porque lo veías en la tele y te gustaba? Sí, porque lo veía en la tele. Hay niños que crecen que les gusta el fútbol, otros, a mí también me gusta el fútbol, pero no era mi pasión. Y yo veía los programas de chistes en la tele, a los humoristas de antes, a los hermanos Calatrava, a los Morancos, a Cruz y Raya, a Ardúo Sacapunta, todos los que salían en estos especiales que había antes, pues, de Nochevieja en el Canal Sur. Alguno de esos que has dicho que de antes, todavía ahora, ¿eh? Bueno, sí, todavía están muchos de ellos, claro. Y me gustaba desde chico. Luego vino La tarde con María, con los chistes de Manolo Mármol, de Pepito Orcaja, y yo lo veía en la tele y me encantaba. Entonces, pues al final yo quería imitar a esa gente que veía que para mí eran referentes, que eran ídolos. Y así empecé, contando chistes, haciendo monólogos, y nunca lo he dejado, porque siempre me ha hecho feliz el hacer reír a los demás. Contando chistes, al principio entiendo, para tus padres, tus hermanos, tus Claro, abuelos, ¿no?, en casa. Al principio era para las cenas de Navidad, Nochebuena, Nochevieja. ¿Pero te preparabas el espectáculo también? Hombre, ¿O ahí claro, improvisabas claro. un poco más? No, me lo preparaba. Yo me metía en internet y todo lo que veía me lo aprendía de memoria. Gracias a Dios, memoria he tenido mucha siempre. Y así lo hacía, en las cenas de Nochebuena, de Navidad. Luego, cuando ya fui una mejilla más grande, pues lo hacía en el club de tenis, que yo jugaba al tenis toda la vida, y lo hacía para mis compañeros del club de tenis, hasta que ya pues me profesionalicé un poco más, hasta que ya pues ahora lo hago bien. Seguro que bien lo has hecho siempre, pero profesional, como dices, desde hace pues, unos años después de todo eso que nos estás contando. ¿En qué momento te lanzas a hacerlo ya no solo para tus amigos y tu familia, sino empezar, a lo mejor no, al principio no a vivir de ello, pero sí a sacarte unos dinerillos para tus cosas, como se suele decir? Pues como te he dicho, yo jugaba al tenis y lo hacía en el club de tenis, y cuando ya lo grababa, me grababa en el club de tenis cuando lo hacía, que ahí ya tendría yo, pues, a lo mejor 18, 19 años, lo subía al Facebook. Entonces ya en el pueblo ya sabían que a mí me gustaba. Y trajeron a un humorista un día, a un padre de mi pueblo, a actuar, y como el dueño sabía que a mí me gustaba y tal, pues me dijo, ven, lo presenta y tal. Y no iba a ir porque yo estaba en la carrera, yo tenía que estudiar, yo soy muy responsable siempre, y yo no quería ir. Yo digo, yo tengo que estudiar, voy a ir yo ahora allí a presentar al humorista. No me preguntes por qué, se me cruzó el cable 10 minutos antes, y dije, bueno, pues voy a ir. Fui, lo presenté, y dio la casualidad pues que ese humorista que había iba con un representante, que es el que lo había llevado.
y le gustó lo que hice, le gustó lo que yo había hecho aquel día y vino y me dijo, pues mira, prepárate texto tuyo propio, tal, que te quiero llevar por teatro, que te quiero mover. Él que ha sido mi representante durante 7 años más o menos y así empezó todo. Y siempre lo he dicho, si ese día me llego a quedar estudiando, probablemente hoy no estaría yo aquí contigo. Es lo que te cambia la vida en una decisión. 10 minutos antes dices, o sea, que ese clic, ¿no? Claro. Ese al final, pues que muchas carreras empiezan así, ¿no? Como con una casualidad, estaba en el momento, pero tú es que ni siquiera ibas a estar en ese momento, en Claro. ese sitio, y al final, pues fíjate, allí apareciste Que a lo mejor luego hubiera llegado de otra manera, puede ser, Puede nunca ser, se sabe, pero evidentemente. que Al final el que tiene talento, pues puede ser. se lo puede demostrar, o tiene más oportunidades, ¿no? Para demostrarlo. Y desde ese día empezaste a crecer y a... Sí, siempre lo he compaginado con mi trabajo porque no me daba para comer, como es lógico, entonces pues tenía a lo mejor un bolo al mes, 5 al año, pues lo que iba saliendo. Perdona que te lo pregunte, ¿a qué te dedicabas antes? Yo era recepcionista de hotel. Ah, bueno. Yo estudié turismo, tengo la carrera de turismo y yo trabajaba en Tú la... sabes que esa fue una de mis posibilidades. ¿Que sí? Yo tenía 3, turismo, educación física y periodismo. A mí me gustaba mucho el periodismo, pero en Granada no había, entonces no me quería ir fuera. Yo siempre estaba gustico con mis papás. Bueno, cada uno, yo me fui fuera. Entonces, claro, lo que tú dices, yo tenía periodismo, era lo único que me gustaba y no me gustaba nada más. Yo hice turismo por hacer algo. Bueno. Y estaba en la recepción del hotel, la verdad que no me gustaba, pero era lo que había. Mientras iba compaginándolo con lo otro y cuando ya te he dicho, llegó Ahí también tienes un buen abanico de público, ¿no? Mientras le haces el check-in No te creas, ahí soy más guiri, serio. le cuentas un chiste en inglés encima. Ahí estoy más serio, en la recepción del hotel. Y luego pues ya vino la pandemia, me fui al ERTE con la pandemia, me fui al ERTE y en la pandemia fue cuando ya empecé a subir vídeos en las redes sociales, me hice más conocido y ya pude empezar a vivir de esto. Y ya pues dejé el hotel. Yo creo que te conocí ahí, por redes sociales Mucha también, gente, casi todo el mundo. por el boom, ¿no? Que os llegó a, pues eso, humoristas, a lo mejor cantantes que subían vídeos también, Claro. pues tocando en el estudio que tuvieran en casa o de la forma, o directamente con el móvil, con el micrófono del móvil, a lo mejor sin profesionalizar ni un poco, guitarra, micro del móvil y a subir vídeos a las redes sociales para darse a conocer. ¿Siempre que has ido a un espectáculo o todo lo que subes a redes sociales es texto tuyo? ¿Cómo? ¿Puedes repetirme? Sí, quiero decir, todos los espectáculos que haces Sí. y monólogos y todos los vídeos que subes a redes sociales son guión tuyo. 100% original. Todo lo que se ve en lo alto del escenario, todo lo que se ve a través de la pantalla del móvil es creación mía propia, vamos, por completo. O sea, te inspiras en muchas cosas reales, evidentemente, Sí, al o final, prácticamente todo, ¿no? Por ejemplo, el espectáculo que tengo ahora del viaje de mi vida, Sí. lo digo antes de empezar el monólogo, que el 80% de las cosas que cuento son verdad. Al final cuento muchas anécdotas que me han pasado a mí, que me pasan con mi eso pareja. al final también engancha un poco más a la gente, ¿no? El Sí, saber que lo que te están contando es real. porque te lo imaginas. Te imaginas Claro. al que te está hablando en el escenario en esa situación. Exactamente. Y luego además muchas veces cuenta una cosa que te ha pasado a ti y no era el único al que le ha pasado y también le ha pasado a mucha gente. Entonces te ríen porque a ellos también les ha pasado o le ha pasado algo parecido. Al final es eso, ¿no? Empatizar con el público. Yo creo que el humor, es verdad que a mí, por ejemplo, si me pones en un escenario a contar un monólogo, sería desastroso, probablemente. Yo creo que las pocas veces que hago gracia a alguien, en algún momento es espontáneo, ¿no? De decir, pues se me ocurre un chiste rápido sobre algo que estábamos hablando en el grupo o lo que sea. Pero si tuviera que escribir un texto de, no sé cuánto duró tu espectáculo, media hora, 40 minutos, una hora... El de ahora, 1 hora y media larguilla. ¡Qué barbaridad! Yo tengo que escribir un espectáculo de hora y media y, bueno, para empezar, no soy capaz y luego encima creo que no haría tanta gracia... Al final lo que dicen es más complicado hacer reír que hacer llorar, porque al final tienes que contar algo con la intención de hacerte reír y el otro está esperándote como diciendo a ver si eres capaz de hacerme reír. Claro. Entonces, muchas veces. esa es la complicación que tiene. Pero bueno, al final cuando llevas tantos años, pues es lo que yo digo, al final es una profesión más. Pues el que está especializado en fontanería, pues te sabe arreglar váter, el que está es carpintero, te sabe hacer una mesa y yo pues sé tocar las 4 cosas que hay que tocar para hacerte reír y ya está. Al final esto quiero decir, no sé, te lo voy a preguntar sin saberlo. Escuelas de humoristas, escuelas de monologuistas, no sé si existen o... Existen cursos como que te dan pequeños matices. ¿Algún consejo, algún tip, ¿no? Como dicen ahora los modernos? Yo soy un fiel defensor de que eso no sirve para nada. Que eso tú o naces con eso o lo tienes o no lo tienes. Y eso ni se puede comprar ni se puede ensayar, nada. Eso o lo tienes o no lo tienes. Y la gente te lo comprará o no te lo comprará, si gusta o no gusta. Eso para mí es natural. Luego sí es verdad que cuando tú ya llevas un tiempo,
Por ejemplo, yo no escribo igual ahora que cuando empecé, ni tengo las mismas tablas, ni la misma forma de escribir. Al final coges una experiencia, que eso se nota. Luego ya cuando escribes, cuando te subes en lo alto del escenario, sabes dónde tienes que tirar y cómo tienes que hacer las cosas para que funcionen mejor. Y eso te lo da al final, eso, las tablas. Claro. Al final la experiencia, pues eso, Claro. también te va puliendo y haciéndote pues cada vez más, más profesional también. Claro. Que hay mucha gente que a lo mejor, como estamos hablando de hacer reír, se piensa que el humor y la risa no va de la mano de la profesionalidad, pero al final si tú no metieras horas en tus redes sociales, en escribir tus espectáculos y en ensayarlos después, llegarías al escenario y a lo mejor de la hora y media te has olvidado de 40 minutos y eso sería poco profesional y a lo mejor pues no enganchas tanto, te saltas partes, que eso sería pues un desastre probablemente, claro, porque la gente pierde el hilo, ¿no? de un espectáculo. Volvemos a la pandemia, empiezas a subir, entiendo, vídeos a redes sociales de cómo estaba el mundo en ese momento o de otros temas o de, no sé, cuéntame un poquito. En la pandemia al final subía cosas de lo que pasaba. Eso era una Sí. cosa que no ha pasado nunca en la historia de la humanidad y entonces claro, todos los días había una cosa nueva. Eso para mí era gloria bendita. Yo he hecho de menos una catástrofe. Yo el otro día con el apagón yo estaba con los brazos abiertos diciendo qué maravilla, ha venido otra cosa rara. Te tengo que confesar que no he sacado el vídeo para verlo aquí ahora, he sacado otro. Dentro de un ratito lo vamos a ver. No he sacado el del apagón porque era un poquito largo. Si hubiera sido más corto, probablemente lo hubiera sacado. La verdad que es que el apagón el otro día, una vez que todo pasó y vimos que apenas había que lamentar problemas mayores, es una mina de risas. Sí, pero antes yo lo pasé, yo por lo menos yo lo pasé regular. Yo lo pasé regular porque no tenía nada donde informarme, no tenía... Ya, sí, sí. Entonces no sabía si eso iba a durar 24 horas como duró, un poco menos, o si iba a durar una semana. Entonces ya te empiezas a preocupar y dices, bueno, si esto dura una semana, ¿qué, Sobre todo cuando ya aquí en Granada nos acostamos con el no saber, ¿no? Claro, yo bajé los diferenciales. Cuando me levante mañana, ¿habrá luz o no habrá luz? Porque al final en el norte es verdad que fue volviendo la luz un poquito antes, incluso a las 5 de la tarde dicen que por Euskadi, Cantabria, Castilla y León y así ya había zonas con electricidad, pero cuando te vas a dormir todavía a oscuras, dices, yo me fui ay, mañana por la mañana, ¿qué? ¿no? Yo me fui a la 1 de la mañana, bajé los diferenciales, porque como había tocado los interruptores 40 veces, yo no sabía si iba por ver, iba a salir las luces por todos lados. Entonces bajé los plomos y cuando me levanté a las 7 de la mañana, pues le di para arriba, vi que había luz y dije, bueno, menos mal. Bien, al compañero Hugo Durán, el encargado del área de deportes en PTV Granada, dice que se dejó el interruptor arriba. Que se lo dejó para arriba, Se ¿no? lo dejó- Cuando lo se dejó levantó, puesto. pues Y cuando tendría No, todo. cuando se levantó no. Que lo levantó Cuando la volvió propia la, luz, claro. cuando volvió la luz a la 1:44 de la mañana, pues le pegó, a mí me pasó pero con la luz de la calle. No bajé la persiana, dijo, oh, no, el fogonazo Te de la despertó farola la luz natural. en la cara. Total, que al final tú te nutres mucho, ¿no?, de lo que pasa en tu vida para los espectáculos y para las redes sociales quizá un poquito más de lo que pasa a nivel un poco más ciudad, provincia, incluso país, ¿no? Sí, las redes sociales, con perdón de la palabra, son un coñazo. Pero no muy necesarias, claro. El tener que subir un vídeo toda la semana, eso para mí es mi mayor calentamiento de cabeza. Yo ojalá de verdad hubiera nacido 30 años antes, que yo hiciera mi humor en mi escenario, que me contrataran por el boca a boca. Pero es que al final estamos en una época en la que las redes sociales mandan. Y si no estás en las redes sociales, pues no te van a comprar, no te van a llamar. Ya. Entonces al final tienes que subir cosas muchas veces por obligación. Y ahí creo que se pierde la magia y el talento, cuando tú tienes que subir ya una cosa por obligación. Pero ¿qué pasa? Que es lo que te digo, que tienes que encontrar ese punto en el que tienes que subir cosas para que no se olviden de ti, pero tampoco hacerte pesado. Entonces esa Claro, es la sí, complicación sí. de las redes sociales. Que ya te digo, que si por mí fuera, mañana las dejaba. Lo que pasa es que es lo que te acerca a la gente y tienes que hacerlo sí o sí. Sí, a mí me gusta mucho de tus redes sociales, no solo el vídeo semanal que subes, que eso, pues evidentemente, como a todo el mundo le pasará, unos me hacen más gracia que otros, bien porque me siento más identificado que con otros, o bien porque ese día tú estás más inspirado que otro, que esto es como todo. Claro. Todas las entrevistas que vaya a hacer aquí en este plató no van a ser igual de buenas, porque unos días estaré pues más inspirado que otros, o engancharé mejor con Claro. con el invitado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero me gustan mucho, por ejemplo, tus historias, porque ahí sí que se ve que es eso que dices espontáneo. Cuando yo cuento una historia y digo que es verdad, se nota y se siente y se palpa que es verdad.
Y, no te lo, y si no fuera verdad es que no lo diría. Evidentemente. A mí me gusta eso y luego la espontaneidad. A lo mejor estás en el supermercado, te pasa algo gracioso, story, te grabas vídeo selfie y lo cuentas en el momento. A mí eso casi que me hace más gracia que los vídeos preparados. Es que eso igual lo que te estoy diciendo te está fastidiando porque es todo el trabajo que lleva detrás lo otro. No, es que es una verdad, es que es una verdad como un templo, pero a ti, a mí y a cualquiera. Lo natural siempre va a vender más que cualquier cosa. El muchacho este que enseña bares, Sergio, lo habrás visto. ¿Qué tiene ese niño de especial? Lo natural. Tengo que llamarle aquí, lo voy a sentar un día. Yo tengo ganas de sentarlo aquí un día. Es muy buena gente. Pues tiene especial lo natural, el patica. ¿Por qué se ha hecho famoso el patica? Porque es natural. Lo que es forzado, eso al final se nota y eso no va a ningún lado. Hablando ya un poco del plano profesional, que como dices, desde la pandemia para acá es cuando has pegado el subidón y puedes ya comer de ello, como es la expresión que has utilizado. ¿Cómo has vivido ese proceso de a lo mejor lo que decías, hacer un bolo al mes o 5 o 6 al año, ahora que tienes prácticamente la agenda llena de aquí a no sé ni dónde? Pues, hombre, obviamente muy contento de, como te he dicho al principio, poder disfrutar de que mi trabajo sea mi hobby, pero también a la misma vez una responsabilidad y un calentamiento de cabeza de que si no me va bien, yo tengo unas cosas que pagar, una hipoteca, unas letras, como tiene todo el mundo, entonces al final una responsabilidad que tengo que trabajar mucho más para que me sigan llamando. Al final es trabajar, echarle horas, sentarte delante del ordenador. Yo mi mayor trabajo, como digo, yo no voy a la aceituna a barear olivos, no estoy con el lomo partido. Pero esto es la cabeza continuamente, es run run, y me acuesto y no duermo, y noches sin dormir, y mucho estrés, y no parar de darle vuelta a la cabeza para no parar de inventar y no parar de crear, porque es que al final es el pan de mi casa. Entonces, pues ese es el cambio. Muy contento por una parte de que puedo vivir de mi afición, y por otra parte, pues un poco pesado de que no me deja descansar mentalmente. ¿El viaje de mi vida es el espectáculo que estás presentando ahora? ¿Es el segundo? Es el tercero. El tercero. ¿La gente está gilipollada? En verdad soy buena gente. Ese era el que me faltaba. Y ahora el del viaje de mi vida, que ya va a hacer 2 años y ya lo voy a cambiar prontico. Eso te iba a preguntar, ¿cada cuánto se cambia un espectáculo? Porque claro, habrá gente que vaya a verte, te ha visto en 2024, a principios de 2024, y si te ve ahora en verano de 2025, igual repite espectáculo, ¿no? ¿Cada cuánto se cambia un espectáculo completo? Porque yo entiendo que a lo mejor vas metiendo cosas nuevas, si pasa alguna cosa que dices, esto hay que meterlo sí o sí. Claro, normalmente yo escribo un espectáculo cada 2 años, más o menos. Sí es verdad que luego pues hay muchos tipos de espectáculos. Puedo ir solo con el viaje de mi vida, o puedo ir a lo mejor en un espectáculo que voy con 2 compañeros más, y en vez de hacer 1h30 tengo que hacer 40 minutos. Entonces, si por ejemplo tengo que hacer 40 minutos, pues a lo mejor hago 15 minutos del viaje de mi vida, 10 de la gente está gilipollada, 20 de en verdad soy buena gente. Entonces al final siempre te va a llevar algo que no hayas escuchado, o que a lo mejor has escuchado hace tantos años que ya ni te acuerdas. Entonces al final siempre intento jugar. Si he ido a un sitio donde ya he estado el año pasado, pues intentar contar algo nuevo que ese año pasado no lo conté. Y al final pues siempre voy jugando, cojo de allí, hago al final un puzzle, una mezcla de todo. Un poco remix, ¿no? Claro. Como si fuera un DJ de monólogos. Exactamente, un poquito de todo. De cada uno, ¿no? Y ahora ya pues escribiendo el nuevo, que si Dios quiere y todo va bien, pues a final de año lo presentaré. ¿Cómo se escribe un monólogo? Eso es una pregunta quizá un poco genérica, pero durante estos 2 años que estás presentando uno, si te pasa algo gracioso que dices, para el siguiente, lo vas apuntando, tienes el blog de notas en el móvil, apuntas a mano, le vas dando forma, no sé, cuéntame. Eso, cada humorista es un mundo. Yo te hablo de mi punto de vista. Yo cada cosa que se me ocurre, como tú bien has dicho, o me pasa algo, cojo el blog en el móvil, en las notas, apunto en las notas la idea y luego ya lo desarrollo. Y por ejemplo, si tengo que escribir un espectáculo, pues si dura 1h30, como te he dicho, son 90 minutos. Pues 90 minutos, ¿cómo lo hago yo? Yo creo que poca gente lo hace así, pasa que yo soy un colgado. Yo digo 90 minutos, pues si me siento 90 días en el ordenador y cada día escribo 1 minuto, pues ahí están los 90 minutos. Entonces, como te he dicho antes, soy muy responsable y me siento todos los días, y para escribir 1 minuto no estoy 1 minuto. Claro, para escribir 1 minuto, a lo mejor estoy 3 horas para escribir ese minuto. Cuando ya estas 3 horas he escrito ese minuto, pues me levanto y mañana será otro día. Y entonces, 90 días son 3 meses, pues en 3 meses se supone que si yo bien y estoy inspirado, pues en 3 meses con las notas del móvil, con lo que se me vaya ocurriendo, pues lo tengo escrito. Y luego ya, pues otros 3 o 4 meses para aprendértelo y luego probarlo, porque puede ser que lo hayas probado y no sirva, que ese es el mayor miedo que yo tengo siempre. ¿Pasas test en casa o directamente vas al público? Quiero decir, tus padres, tu hermano, tu novia son sinceros de verdad y te dicen si les hace gracia de verdad, o ellos te dicen sí, qué gracioso, y luego te toca ir a
a probar de verdad en escenarios. Tengo en la casa a mi mujer, a mi Carolina, que eso es el mayor filtro que hay. Eso yo salgo del cuarto con el minuto escrito, se lo leo y según le vea yo la cara, no me tiene que decir nada. Ya sé yo si sí o si no. Además, una persona que no le gustan mucho los monólogos, yo no sé ni cómo se fijó en mí. Y entonces cuando veo que se ríe, digo, si te has reído tú, se ríen los demás. Bueno, mejor test que ese, que lo tienes Claro. en el día a día y puedes probar, eso que dices tú es un privilegio, probar ese minuto escrito en el mismo momento en el que lo terminas. Claro. Desde luego que no tienes que esperar a lo mejor a 3 o 4 meses. Pasar ese primer filtro lo puedes pasar el primer día, por lo tanto, oye, es el primer filtro. un gran aliciente, ¿no? Para seguir llevando a cabo esa técnica para escribir que tú comentas. De aquí a los próximos meses, terminar el espectáculo nuevo y entiendo yo, los fines de semana muy ocupados también, ¿no? Pues sí, sin parar. Ahora mayo tengo un montón, luego ya viene el verano, que verano siempre es la época fuerte, con ferias y teatro al aire libre, julio y agosto siempre a reventar. Y luego pues cuando venga septiembre, el final de año, pues ya otra vez vuelta a los teatros. Y en diciembre, te voy a dar la primicia aquí, en diciembre, si Dios quiere, estreno el espectáculo nuevo. Apunten, ¿eh? No Diciembre. te voy a decir el día, te voy a decir el mes. Bueno, pero ya tenemos el mes. Ya Por lo menos tenemos hemos algo. acotado a un periodo de 30 días, 31 en este caso. Así que ahí apunte todo el mundo. En diciembre, ojalá, si todo sale bien, el nuevo espectáculo de Cristian. No te voy a pedir que lo digas porque evidentemente para eso yo entiendo que eres muy reservado. ¿Tiene título ya? Tiene título. Perfecto. Es algo sencillo, no es rebuscado. Bueno, pero por lo menos sabemos ya que tiene título y no sueño, pero un objetivo de fecha en el que poder estrenarlo. De los próximos meses, ¿qué te queda con entradas? Para que la gente que nos esté viendo, o que no me diga, dice, esta semana voy a no sé dónde, pero está todo vendido ya. Que te quede ahí todavía algún huequito. Hay entradas. Cuando más se agotan es en Granada. En Granada sí Claro. es verdad que cuando saca una fecha hay que ir rápido. Pero bueno, pues hay entradas en Murcia, hay entradas en Cartagena, hay entradas... Eso está aquí al lado, que la gente coja el coche y vaya a Murcia. Claro, hay entradas en Barcelona, que eso no está tan al lado. Hay entradas, bueno, por ejemplo, mira, en Granada, Cuyar Vega voy en octubre con Eva Ike y hay entradas además de sobra, ahí en octubre. O sea que mira, ahí por lo menos publicidad granaína y en Cuyar Vega pueden ir a verme y además a sacar la entrada ya. Con el amor que le tienes a la Semana Santa, te la juegas mucho haciendo chistes sobre Semana Santa, con el amor que hay a ese periodo en la provincia y en tu casa. Sí. Y en esta casa, como es PTV. te lo tengo que decir. Si es que a mí la Semana Santa es que no me ha gustado nunca, pero jamás, no hay una procesión nunca en mi vida. ¿Qué pasa? Que conocí a Carolina y pues ya lo digo yo, lo que no consiga el amor no lo va a conseguir nadie, eso es así. Exactamente. Eso es así. Pero al final cuando yo me meto con la Semana Santa, que no me meto, al final hago chistecillos, la gente se siente identificada porque lo que pasa en mi casa pasa en muchas, que a ella le gusta y a él no, incluso también al revés, que le gusta a ella no. ¿Te parece que veamos el vídeo de la Semana Santa y hablamos un poquito de cómo reacciona la gente? Para adelante. Venga. Sí, me ha dicho, no te muevas hasta el domingo. Aquí estoy. Es la semana favorita de mi novia y de mis lumbares. Porque 90 minutos viendo 11 tíos corriendo detrás de un balón, pues no hay cuerpo que lo aguante. Ahora 8 horas de pie, ahí en una esquinilla. O 7 horas 50 esperando. 10 minutos pasando el Cristo. Eso es precioso. Me dice mi novia esta mañana y se me pide el cuerpo incienso. Digo, a mí me pide fisioterapeuta. Eso que hay que estar entrenado. Eso no lo aguanta todo el mundo. A veces que pasa el Cristo y dice mi novia, ¿quieres sentarte? Digo, quiero morirme. Las viejas se llevan la hamaca de la playa. Digo, si te vas a traer algo de la playa, tráete el chiringuito, no te traigas la hamaca. Los capillitas empujando para estar en primera fila. Perdona. Y ahí es cuando yo me divierto. Yo empiezo al capillita a empujar, cojo al capillita y digo, caballero, estoy aquí desde las 2 de la tarde preparado para ver la venerable y fervorosa hermandad del Santísimo Sacramento y Cofradía de Nazareno de nuestro Señor Jesucristo en su sagrada lanzada y María Santísima de la Caridad para que venga usted y me quite el sitio. Ya, perdona, digo, y con tu espíritu. Dice, eso no va ahí, digo, bastante que me he aprendido lo otro. Yo hay cosas que estoy aprendiendo ahora. Por ejemplo, ayer me enteré que todas las procesiones pasan por la catedral obligatoriamente. Digo, ¿y eso por qué? Dice, porque es la carrera oficial. Digo, si es una carrera oficial, será una maratón. Digo, porque esto no acaba nunca. Luego, muchísima gente en una procesión, muchísima. ¿Por qué? Porque es gratis. Es el problema de las procesiones, que son gratis. Si fuera 10 euros ella, 10 euros yo, tú verás como no me llevaba. Ya hasta aquí la Semana Santa.
Te la jugaste, como digo, ¿no? ¿Cómo reaccionó? Me la jugué más, ¿sabes con lo que me jugué más? ¿Quieres que te cuente una anécdota? Sí, claro que ¿Tú quiero. has visto el rosario con el que salgo aquí? Sí. Antes de grabar el vídeo le digo, ¿tienes algo religioso que pueda sacar en el vídeo? Dice, hombre, tengo un rosario, dice, pero que es de mi abuelo, dice que le tengo mucho cariño, dice, no me lo vayas a romper. Digo, ¿cómo me lo voy a romper? Digo, eso es ponerme el rosario, digo, y devolvértelo, digo, uno no tiene más. Pues grabé el vídeo con un chaquetón que se ve ahí, que me llega el chaquetón por aquí. Claro, yo estaba grabando y todo el rato así agobiado porque el chaquetón me daba aquí en la barbilla. En cuanto terminé de grabar, del agobio que tenía, pegué un tirón así. Si tú vieras, Fernando, todas las bolas por el suelo, yo no sabía dónde meterme. Digo, ¿cómo salgo yo ahora? ¿Cómo salgo yo ahora? Y le digo que me he cargado el rosario. Bueno, pues salí, se creía que era cachondeo. Digo, he roto el rosario, venga ya con el cachondeo. Digo, te juro por Dios, digo que he roto el rosario. Mira, la panzada de llorar que me di yo, no ella, yo, de la pena que me estaba dando. Pero bueno, al día siguiente fuimos y lo arreglamos en la joyería. Te jugaste el divorcio ahí, Me lo jugué ahí fuertemente. Te jugaste el abandono de hogar, ¿eh? Madre mía. Y este tema, y con esto vamos a ir terminando, Cristian, con el hacer humor de cosas que a otra gente le encantan, ¿no? O por la que siente una devoción, como es el caso de la Semana Santa, es, entre comillas, arriesgar para vosotros, para los humoristas. ¿Hay algún tema que jamás tocarás? Creo que no. Creo que no, porque soy de los que piensan que al final el humor es broma. Y que como es broma, obviamente no puede ser tomado en serio. Y el que se tome en serio una broma es que es idiota, es que no tiene más. Entonces yo al final hago humor de todo. Hago humor del Madrid, del Barça, de la izquierda, de la derecha, de la Semana Santa, de mi mujer, de mi hermano. Y el que se quiera reír, que se ría. Y el que no se quiera reír, pues que se ponga una película en la Netflix. Que no tiene, para mí no tiene eso más. Entonces creo que nunca voy a dejar un tema sin tocar. Entonces, cuando dicen el humor no tiene límites, ¿estás de acuerdo con ello? Nada, no tiene nada, cero límite. El humor no tiene ningún límite, desde mi punto de vista. Sí es verdad que muchas veces me corto un poco en las redes sociales porque no me apetece estar en mi casa tranquilo, meterme en el Facebook y empezar a leer un comentario y otro, porque al final te amarga el día. Entonces, todos los chistes que hago que son así un poco más fuertes, los dejo para el escenario, que en el escenario nadie te juzga y nadie te dice nada. O si te dicen, o si no les gusta tanto, pues bueno. Pues que no vuelva, ya está. Como no, ahí queda grabado, pero a lo mejor para ti, pues Claro. ya está. La última, ¿qué te queda por cumplir? ¿Algún sueño que digas? Porque yo sé que te gusta mucho, por ejemplo, Comandante Lara, ya has estado trabajando con él. No sé si te queda algún sueño por ahí. No me que quedan digas. así muchos sueños por cumplir. Mi sueño real es seguir trabajando como hasta ahora, tener el mismo nivel de trabajo, es que no pido más. Que yo con esto pueda tener hasta el día que me jubile, que es súper difícil eso y es súper complicado y probablemente casi imposible, pero ese es mi sueño. Yo ni quiero hacerme millonario, ni quiero que me llamen para una película. Hombre, que si me hago millonario o me llamas para una película no voy a decir que no, no voy a decir que no, pero que no es algo con lo que yo sueñe. No, es que mi sueño era vivir de lo que estoy viviendo y de poder ser feliz para pagarme mis 4 letras, para mis 4 caprichos y estar a gusto con mi mujer, con mis padres, con mi hermano, con mi familia y poco más. Cristian García, muchísimas gracias por habernos visitado aquí en Granada TV, en PTV Granada, y que ese objetivo siga adelante, que todos esos fines de semana estén prácticamente llenos en la agenda, y los que no estén llenos, que sea porque tú quieres, para tomarte unos días libres y poder irte por ahí de fin de semana o de vacaciones. Muy bien, Fernando, un placer estar aquí como siempre y cuando te haga falta aquí tener un amigo, no solo para una entrevista, sino para lo que quieras. Para tomar algo o lo que haga Exactamente. falta. Cristian García, muchísimas gracias. Gracias a ti, amigo. Vamos a hacer una pausita corta y enseguida estamos de vuelta con otro par de reportajes bastante interesantes.